Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias, Señor, por reunirnos a todos en esta mañana. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y aquí los que estamos reunidos en el nombre tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo que contrite de pecado. Señor, si hay alguien aquí en algún pecado, practicando un pecado. Señor, si hay alguien aquí que no te ha conocido, Padre, que pueda arrepentirse en esta mañana y aceptarte como único y exclusivo Señor y Salvador. Señor, mira el tema, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Padre, que sea aplicable a la vida de cada uno de mis hermanos. Y si alguien ha venido triste, desesperado, sin paz, sin gozo en su corazón, que cuando salga de este lugar, Señor, salga diferente. Porque cuando nosotros tenemos encuentro contigo, tiene que haber una diferencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. En esta mañana vamos a estar discutiendo los únicos 4 casos en los evangelios que habla acerca de personas que eran samaritanas. Los únicos 4 casos, no existen más casos en los 4 evangelios que hablen acerca de los samaritanos. Y vamos a estar hablando de lo que significa Samaria. Samaria era un pueblo, es como decir Ponce, ¿verdad? El pueblo de Israel completo tenía Jerusalén y tenía a Samaria. Y Samaria era la capital del reino del norte. Ustedes saben y conocen que el primer rey de Israel formal, ¿quién fue? Ustedes saben más que yo eso. El primer rey formal de Israel fue Saúl, ¿verdad? Luego le sigue ¿quién? David. Luego le sigue Salomón. Ellos 3 fueron los únicos reyes que estuvieron con todo el reino completo. Luego de Salomón morir, entonces vienen sus hijos, vienen Roboam y se forma, ¿verdad?, una rebeldía en el pueblo y entonces se divide el pueblo en 10 tribus el norte y 2 tribus el sur. O sea, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, la capital era Jerusalén, y en el reino del norte, la capital es Samaria. Y entre el norte y el sur, entre Samaria y Jerusalén, siempre había una ¿qué? Una riña. Cuando yo estudié en la Dr. Rafael Pujals. Ustedes saben dónde queda esa escuela. Y usted sabe cuál es la Ramos Antonini, sí o sí. Y cuando yo estudiaba en el 94, 95, 96, los de Antonini no me podían ver a mí, ni yo podía verlos a ellos. Bueno, yo no estaba bien con ellos, pero siempre había una guerra, no entendí nunca por qué. Pero siempre los de Antonini tenían una regla con los de una guerra con los de la Pujals. Y así los residenciales también tienen sus guerras. Pues ese era el momento o lo que estaba pasando en aquel tiempo. Los de Samaria siempre tenían guerra con los de Israel. Samaria, a pesar de que era la capital del norte de Israel, era una ciudad idólatra y los profetas habían profetizado contra Samaria. Los samaritanos, muchos de ellos eran descendientes de Efraín y de Manasés. ¿Cuántas tribus tiene Israel? 12 tribus. Pero no existe la tribu de José, sino que la tribu de José se divide en sus 2 hijos, que es Efraín y que es ¿quién? Manasés. Estoy diciendo quizás muchas cosas, mucha información, ¿verdad? Pero si esto está grabado, después puedes ir, ¿verdad? O puedes preguntarnos al final cualquier duda que tenga. Y la tribu de Leví no heredó tierra. No heredó tierra la tribu de Leví, sino que la tribu de Leví se dedicó única y exclusivamente a trabajar en el templo. Entonces, la tribu de Leví no heredó tierra, José tampoco tuvo una tierra a su nombre, entonces sus 2 hijos, que es Efraín y Manasés, heredaron tierra. Y los hijos de Efraín y Manasés, los nietos, bisnietos, tataranietos, los chos no son que se llama, ¿verdad? Todos ellos son los samaritanos. Entonces, tenemos que cuando Zorobabel fue a construir el templo, ¿usted sabe quién se opuso a construir el templo en Jerusalén? Los samaritanos.
Sanbalat y Tobías, ¿sabe de dónde eran ellos? De Samaria. Y ellos eran los que se oponían mucho. Simón el mago era ¿de dónde? De Samaria. Y entonces estamos hablando de que los que eran de Jerusalén y los que eran de Samaria tenían que guerra, no se llevaban entre sí. Habían dificultades, habían momentos en que decían, yo no quiero saber de los samaritanos, y los samaritanos decían, yo no quiero saber de los judíos, yo no quiero saber de los de Jerusalén. Hablando en ese contexto, acompáñenme a Lucas capítulo 9. Vamos a Lucas capítulo 9 y verso 51. Lucas 9, 51. Y el primer relato que habla los evangelios, especialmente el libro de Lucas, es acerca de esos samaritanos que no querían saber de Jesús, porque Jesús era judío. Y en Lucas capítulo 9, verso 51, dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? Él iba de camino a Jerusalén. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea ¿de qué? De los samaritanos, para hacerle preparativo. Es decir, yo voy para Jerusalén, Jesús iba para Jerusalén, pero tenía que quedarse unos días ¿en dónde? En Samaria. Pero mira el verso 53, dice, los samaritanos no les recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? O sea, ellos dijeron dentro de sí, y le dijeron a Jesús y le dijeron a sus discípulos, no te vamos a recibir por una sola razón, porque después de aquí vas para ¿dónde? Entonces yo no quiero recibirte. Piense usted qué podía pasar por la mente de los discípulos en ese momento. Y piense usted las razones por las cuales no recibir a esa persona. Es como si, por ejemplo, tú tienes una riña, una pelea con tu primo. Y viene el primo del primo de Estados Unidos a quedarse en tu casa 2 días para luego quedarse en casa del primo que tiene riña. Y tú dices, para aquí no vengas porque después de aquí vas ¿para dónde? Para Jerusalén. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces el verso 54 dice esto: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron esta frase: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? O sea, le está diciendo Juan y Jacobo a Jesús, estos samaritanos son sinvergüenzas, estos samaritanos están mal, estos samaritanos te están rechazando a ti. Por lo tanto, Señor, vamos a enviarles fuego del cielo que los consuma. ¿Y qué usted cree que dijo Jesús? Verso 55. Entonces Jesús, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Yo no sé si tú te has encontrado con personas así en tu camino. Yo me he encontrado con personas así en mi camino muchas veces. Personas que le hablamos de Cristo o personas que le queremos hablar acerca del Señor. En una ocasión estaba con una persona en una casa y le dije: quiero hablarte del Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 15. Hermano, usted sabe lo que la persona hizo en ese momento. No me hables nada de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Y en ese momento se fue del lugar donde estaba yo estaba a punto de leer Juan capítulo 15, que dice: el que no permanece en mí, nada puedo, o sea, sin mí, Juan 15:5, sin mí nada ¿qué? Podéis hacer. En otra ocasión estábamos aquí en la iglesia y le dicen a esta persona que está afuera: tú necesitas del Señor, puedes venir a la iglesia, hay una silla que dice tu nombre. Eso es una estrategia que a veces usamos los pastores y los ministros y los líderes. Hay una silla allí que dice el nombre tuyo. Y la persona dijo esta frase: la salvación será para otro, yo no necesito eso.
Y cuando tú escuchas eso, que me ha pasado a mí, pero yo sé que si tú has hablado de Cristo en algún momento dado, te ha pasado a ti también. Y cuando tú piensas en eso, tú dices, que caiga fuego del cielo sobre esa persona que está rechazando a Dios. Pero el Señor te dice esto: ten misericordia, perdona, ama, simplemente siembra mi palabra. En un momento dado el Señor los envió de 2 en 2 a las aldeas. Y dice que cuando llegues a una aldea que empieces a predicar, si la persona no te recibe, ¿qué tienes que hacer? Sacude los pies y ve a otra. Y dice así en Mateo capítulo 10, que el castigo para aquella ciudad será más grande que el castigo que hubo en Sodoma y Gomorra. Adiós, pero ¿va a caer fuego del cielo o no va a caer fuego del cielo? Si cae fuego del cielo, si hay castigo y maldición sobre esa persona, a ti ni a mí nos corresponde eso. Solo le corresponde a Dios determinar eso. Por eso el Señor Jesús reprendió a Jacobo y a Juan. Les dijo, ustedes no les corresponde eso. Yo no vine para eso. Si el Señor al final de los siglos, que dice la palabra que va a caer la ira sobre las naciones, si la ira de Dios ha caído sobre Noé, el arca de Noé, sobre todas las personas que vivían, si la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, la ira de Dios cayó porque Él lo determinó así, no porque nosotros lo determinamos así. Nosotros no somos nadie para desearle mal a otra persona. Al contrario, la palabra de Dios dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En un momento dado, a Gille Ávila, y esta semana estuve conversando esto con una familia, a Gille Ávila le matan su hija. El esposo de su hija mató a su esposa. Y Gille Ávila fue a la cárcel y perdonó a esta persona. Y yo le decía a las personas que estábamos reunidos esta semana, ese perdón que Gille Ávila hizo, jamás pudo haber venido de él mismo. Es porque él estaba lleno de la presencia de Dios y por medio de Dios tuvo el poder y la fortaleza de hacer eso. Porque, hermano, dígame si a usted no se pone crispy, doble carne, extra crispy, si alguien le hace algo a sus hijos. No dijeron mucho amén, pero yo sé que es cierto. A aquel me lo puedes tocar todo lo que tú quieras, pero a mi hijo, no, a mi hijo no. Y así somos porque amamos a nuestros hijos, salieron de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que amemos, que bendigamos aún los que rechazan a Dios. Dios es el único que puede juzgar al pecador. Dios es el único que puede juzgar al pecador. Por lo tanto, los primeros samaritanos que nos vemos en los evangelios, que rechazaron a Dios, lo que tú vas a hacer es bendecirlos. Señor, bendice mi tierra, Puerto Rico, que le ha dado la espalda en muchas ocasiones a Dios. Bendice la nación americana, porque allí viven más de 5. Hermano, usted sabe que en Estados Unidos viven más puertorriqueños que en Puerto Rico. Más de 5 millones de puertorriqueños, descendientes de puertorriqueños están allá. Bendice la nación, Señor. Aunque en vez de in God we trust, in gold we trust. En el oro, en el dinero, en todas las cosas inmorales han creído. Pero, como le dijo Abraham al ángel de Jehová, y si hubieren 50, ¿no tendrás misericordia? Sí tendré misericordia. Y si hubieren 20, ¿no tendrás misericordia? Sí tendré misericordia. Lo que habían eran 8. 8 creo que fueron. Pues entonces yo prefiero sacarlos a ellos y derramar la ira. Dios tiene misericordia de sus hijos y nosotros tenemos que bendecir al que maldice a Dios. La segunda historia de samaritanos que nos vemos en la palabra, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Estamos aquí mismo, próximo capítulo. Y todos conocemos la historia del buen samaritano, sí o sí. Pero en muchas ocasiones no se habla lo que pasó antes o por qué Jesús hizo esa historia del buen samaritano. Y es que en el verso 25, capítulo 10 de Lucas, dice así:
he aquí un intérprete de quién se levantó y dijo, ¿para qué? O sea, este intérprete de la ley, una persona sabia, inteligente, una persona de mucha estima, una persona de mucha fama, una persona religiosa de aquellos tiempos, decía, vamos a ver si es verdad que el gas pela, como dicen en la calle, vamos a ver si es verdad que esta persona sabe lo que está diciendo. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida qué? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué es lo que tú has aprendido de la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y qué. Pero este intérprete de la ley no se queda ahí, sino que le dice al Señor, queriendo justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Ah, ok, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y tengo que amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Porque yo no voy a amar a los samaritanos. Yo no voy a amar al que me hace mal. Mi prójimo es mi esposo, mi prójimo es mi vecino. ¿Quién es mi prójimo? Y eso me recuerda a las palabras de Caín, que ustedes se las saben mejor que yo. Cuando Jehová le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¡Wow! Y este intérprete le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús comienza a hacer la historia. Seguimos leyendo. Estamos aquí, en el verso 30. Respondiendo Jesús dice, un hombre descendía ¿de dónde? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. O sea, estos hombres le robaron, estos hombres lo hirieron y prácticamente lo dieron por muerto. Verso 31 dice, aconteció que descendió un ¿qué? Por aquel camino y viéndole ¿qué hizo? Asimismo un ¿qué? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole ¿qué hizo? Pasaron un levita o un sacerdote y un levita. ¿Quién era el sacerdote y quién era el levita? El sacerdote en el Antiguo Testamento no es el sacerdote que nosotros conocemos hoy en día en la iglesia católica, en la iglesia episcopal. Eso no es. El sacerdote era simplemente el que trabajaba en las ofrendas a Dios, los sacrificios a Dios en el templo y en el tabernáculo. Y el levita sencillamente era de la tribu de Leví. Que la tribu de Leví eran los que trabajaban montando la tienda, porque el tabernáculo, como ustedes saben, era una tienda ambulante. O sea, ellos montaban ahí las estacas y ponían, y entonces después de un tiempo tenían que desmontar y volver a montar. Y en el tiempo de David, que fue construido el templo, los levitas eran los que trabajaban en el altar. Eran los que trabajaban los porteros. Los músicos, aunque no saben quiénes eran los levitas. Entonces, de la tribu de Leví salen los sacerdotes. O sea, lo que está diciendo aquí es bien sencillo. Este hombre estaba moribundo, este hombre estaba ya muerto, este hombre nadie quería saber de él, y pasaron dos personas sumamente importantes para la sociedad judía. Pasó un sacerdote y pasó un levita. ¿Y qué hicieron? Esto no es conmigo. Sigamos leyendo. Verso 33. Pero un samaritano. Es decir, el que nadie imagina que iba a hacer eso, ese es el que lo hace. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgura. Lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Cuándo? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús, mira, ni tan siquiera se atrevió a decir que era más samaritano. Ese que usó de misericordia de él, ese fue. Entonces el Señor le dice, ve tú y haz ¿qué?
lo mismo. Mira las características de esto. Mira las características. Dice que primero que nada, el samaritano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se acercó. No es que ese que está herido se acercó a mí. Es que el samaritano, ¿qué hizo? Se acercó. Dice luego, vendó ¿qué? Echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgura. O sea, lo puso en su carruaje o lo puso en su casa. Lo hospedó. Dice, ¿lo llevó a dónde? Al mesón. El mesón era el lugar donde iban los extranjeros, ¿verdad? Dice, ¿y cuidó de qué? Y le dijo al mesonero, al jefe del mesón, cuídale y todo lo que gastes, te lo que pagaré. Es decir, este hombre dio la milla extra en ayudar a esa persona. Ahora quiero que te preguntes a ti mismo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ti mismo. ¿A quién yo tengo que ayudar? A tu familia y tus vecinos. Sí, ellos son tu prójimo. Tus hermanos son tu prójimo. Tus hijos son tu prójimo. Tu madre es tu prójimo. Tú tienes un ministerio de ayudarlos a ellos y de dar la milla extra por ellos. ¿Quién más es tu prójimo? Los huérfanos y ¿qué? Y las viudas. O sea, es decir, los que no tienen a nadie, porque por lo menos tu familia te tiene a ti, pero los que no tienen a nadie son tu ¿qué? Son tu prójimo. Y la Biblia dice en Santiago 1:27, la religión verdadera y sin mácula es esta, guardarse sin mancha de este mundo y acordarse de los huérfanos y de las viudas en sus necesidades. Este mes vamos a ver viudas, ¿verdad que sí? Que este mes vamos a ver viudas y viudos, porque vamos para un hogar de ancianos. Eso es el 28 de enero, si el Señor lo permite. Y es una oportunidad de nosotros dar de nuestro granito de arena hacia ellos. ¿Quién es mi prójimo? Los presos y los maltratados. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos, ¿qué? Juntamente con ellos. Y tenemos la oportunidad este año de visitar las cárceles. Es un ministerio precioso. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Los qué? Como decía la hermana ahorita, los deambulantes, los que no tienen casa. El problema que a veces nosotros tenemos es que nos miramos tanto a nosotros que no vemos la necesidad de ¿qué? De los demás. Y la iglesia tiene que salir de estas paredes. Tenemos que ir afuera y ver las necesidades. Y como ese samaritano que nadie pensaba que ese hombre iba a hacer eso, que dio la milla extra, nosotros tenemos que dar la milla extra. Como lo hizo mi hermano Tavo con Radi, que dijo, tengo un carro ahí que no lo estoy usando, él lo necesita, vamos a ayudarlo. No es tampoco que nosotros nos desgastemos por personas que no quieren ayudarse, ¿sabe? Porque hay personas que tú les das y es como a veces dicen con los niños, que los niños comen y comen y comen. Los niños son extremos. Hay niños que no comen nada. ¿Usted lo ha visto? ¿No lo ha visto? Mira, nena, come. Y hay niños que comen ¿de qué? Que ahora es que viene la frase, un pozo sin fondo. Y siguen flacos, pero son un pozo sin fondo. Óyelo. Entonces, hay personas que el egoísmo hace que sean un pozo sin fondo. Tú los ayudas, y tú los ayudas, y tú los ayudas, y tú los ayudas, y tú los ayudas. Y cuando te cansas de ayudarlos, los sigues ayudando. Y los ayuda, y los ayuda. Y el día que no haces nada, ¿qué pasó? Ella es mala, o él es malo. Son un pozo sin fondo porque el egoísmo no los deja ver, no los deja agradecer, ¿verdad? Y no es que vamos a estar así con personas que no desean a Dios. Hay un refrán en el mundo que dice, tú puedes llevar la vaca al pozo, y le puedes poner el hocico en el agua, y si la vaca no quiere tomar, ¿qué pasa? No toma. Pero nosotros vamos a ayudar, ¿verdad? Ese que desea salir, a ese que quiere, ¿verdad?, ser sanado. Como esta historia, la tercera historia, que es la tercera historia de los 10 leprosos. Eran 10 leprosos. Jesús nuevamente iba pasando por Samaria. No se detuvo en Samaria. Iba pasando por Samaria. Y los leprosos, que es como la carne pudriéndose, estaban en un lugar lejos. Y cuando los leprosos dicen desde lejos, Jesús,
ten misericordia de nosotros. Cuando un leproso era sanado, ¿usted sabe qué tenía que hacer el leproso? Porque había leprosos que se sanaban. Tenían que ir y mostrarse a los sacerdotes. ¿Pero era cuándo? ¿Cuándo eran qué? Mira lo que dice, ¿verdad? Aquí en Levítico 14:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta ley para el leproso cuando se limpiare, o sea que sea sanado, ¿será traído a dónde? ¿Pero eso era cuándo? Pero el Señor, entre comillas, se contradijo, entre comillas. Le dice, vayan donde los sacerdotes. Y entonces los leprosos, ¿verdad? Estamos ahora pensando en ese momento. Dicen, ¿cómo yo voy a ir al sacerdote si yo todavía tengo qué? Lepra. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 17. Estamos aquí, Lucas capítulo 17, verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, otra vez no se paró en Samaria. Estaba pasando por allí. Pasaba entre ¿dónde? Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús. Obviamente cuando dice alzaron la voz es que alzaron la voz. Diciendo Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Pero ellos hicieron caso. ¿Qué hicieron ellos? Dice el verso 14, y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Fueron sanados. Ahora imagínate tú que en el caminar del Señor, tú seas sanado, o tú pasas por este momento de sanidad. ¿Los 10 fueron sanados o uno fue sanado? Los 10. Entonces tú te miras y tú dices, wow, parezco la piel de un bebé. Fui sanado. ¿Qué hago? ¿Voy al sacerdote o miro a Jesús? Mira lo que dice. Dice el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había ¿qué? Sido sanado, volvió haciendo ¿qué? Se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? O sea, cuando hace énfasis de que este hombre era samaritano, los teólogos dicen que está dando a entender que los otros 9 eran judíos. O sea, que no eran samaritanos. Entonces, de los 10, el único que fue, ¿quién fue? El samaritano. Por eso Jesús dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cómo es posible que sea este extranjero el que diera gloria a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Y tenemos que seguir el ejemplo del samaritano, de ser agradecidos porque Dios nos ha limpiado. ¿De qué Dios te ha limpiado, hermano? Gracias. Lo más leproso que existe y lo más viral que existe en tu mente, en tu cuerpo, es el pecado. Y Dios nos ha limpiado de nuestros pecados. Mire, con usted conocer, si usted ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, no importa nada más lo que pase en tu vida. Tú dices, eso no se compara con nada de que yo haya sido limpiado por la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto en una ocasión yo lo dije aquí en la iglesia y la gente, algunos hermanos no entendieron. El peor enemigo que usted tiene, ¿cuál es? Dios. Cuando yo dije eso, la gente dice, pero ¿cómo es posible? No es el enemigo, el diablo, no es la carne, no es el mundo. El peor enemigo que tú tienes es Dios. El peor enemigo que las personas tienen es Dios, porque estamos separados de la gloria de Dios. Ahora bien, si tú has sido limpiado por la sangre de Cristo, ahora tú tienes entrada a la gloria de Dios.
Por eso el autor de Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Por eso tú tienes entrada al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Por eso ahora tú que has aceptado a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, no eres un enemigo de Dios, eres un amigo de Dios. Por eso Jesús dice, los he llamado amigos, no los llamaré siervos, porque os he dado a conocer todas las cosas de mi Padre. Este hombre, viendo que había sido sanado, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Ahí donde tú estás. Porque te ha limpiado, te ha sanado, escucha tus oraciones. Y en una de las canciones decía, ¿quién soy yo? ¿Para qué? Para que me visites y me escuches. No somos nada comparado con el Dios que nos amó. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la cuarta historia, que usted la conoce, ¿la mujer qué? Samaritana. En los primeros versos dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero no era pasar como había pasado en los 10 leprosos, no era pasar de paso, era quedarse allí. Era necesario que Jesús pasara y se quedara allí. Y esta historia de la mujer samaritana nos habla del agua que nos limpia, nos habla de la adoración y nos habla del poder de testificar, del agua. Era un pozo y Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Y entonces la mujer samaritana le dice que usted sabe lo que le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí agua que soy mujer samaritana? Y el Señor le dice, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías y Él te daría agua que salte para vida eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob que construyó este pozo? Wow. Búscalo conmigo, Juan capítulo 4. Juan es el libro que está después de Lucas, exactamente después. Juan capítulo 4. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, ¿volverá qué? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo a la mujer, Señor, dame de esa agua que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El agua que el Señor te da es un agua que te limpia. No hay manera que tú puedas ser limpio del pecado. No hay obra que tú puedas hacer que pueda justificarte delante de Dios. Es la sangre de Jesucristo, que es esa agua que nos limpia de todo pecado. Yo siempre en mi casa, la casa es de alfombra. Y siempre yo tenía aspiradoras que no eran aspiradoras normales. Entonces yo aspiraba y limpiaba la alfombra. ¿Y qué pasaba con el sucio? ¿Para dónde se iba el sucio? Para el mismo sitio. Se quedaba allí porque es que no había manera. Hasta que compramos una aspiradora que es de agua. Y entonces ahora cuando yo aspiro se queda todo el sucio ¿dónde? En el agua, porque el agua limpia, el agua nos limpia. ¿Qué pasa con un río cuando hay mucha basura en los ríos? Pero muchas cosas. ¿Qué pasa cuando viene la corriente bien grande? ¿Qué hace con todas esas cosas? Las limpia. Jesús es el agua que nos limpia. Jesús es el agua que quita la sed. ¿A cuántos les gusta la Pepsi y Coca-Cola aquí? Ahí se quedaron callados, pero hay unos cuantos. Visité a una persona en el hospital que tenía unas piedras y me dice que yo bebo Coca-Cola todos los días. Pues entonces tienes que limitar eso porque eso no te ayuda. Pero yo no sé si usted está de acuerdo que aunque tú te bebas 1 litro, 2 litros de Coca-Cola, no te quitan la sed. La sed se quita con el agua. Dígame usted si yo estoy incorrecto o no.
La sed que tú tienes buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y buscando se quita cuando llegas a Jesucristo. Jesús es el único que puede quitar la sed que tú tienes de Dios. Y es un agua que da vida. En esta historia de la samaritana también vemos la historia de la adoración. Si hay unos versos en los evangelios que hablan de adoración y que hablan de una forma impactante de la adoración, son estos con la mujer samaritana. Mira el verso 20. Dice el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Es decir, la samaritana decía, nosotros adoramos aquí. Este es el monte sagrado que se llama Gerizim o Gerizim. Es el monte sagrado de ellos. Y dice luego, ¿y vosotros decís que en dónde es que tenemos que adorar? En Jerusalén. O sea, los samaritanos dicen, en el monte Gerizim es que tenemos que adorar. Los judíos decían, no, es en Jerusalén que tenemos que adorar. Sigue leyendo, dice, verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué? Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? Bueno, claro, la salvación viene de los judíos, porque ¿dónde nació Jesús? Claro. Pero mira lo que dice el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Ahora mira lo que dice. Los verdaderos, ¿qué? Quiere decir que hay adoradores verdaderos y que no hay adoradores verdaderos. Wow. ¿Usted es de los verdaderos o usted no es de los verdaderos? Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y mira las características de los verdaderos adoradores. Dos cosas. En espíritu y ¿en qué? Y en verdad. En espíritu quiere decir que no es en un lugar. Es en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque los islámicos tienen la Meca en Arabia y es como un cuadrado allí y eso es enorme. Usted lo puede ver en internet y ellos le dan la vuelta a eso porque ese es el lugar santo. Allí es donde habita. Allí es donde habita Alá. Cuando un islámico ora, vamos a poner, estamos aquí en el sur de Puerto Rico, sur, ¿verdad? El sur es para allá, ¿sí o sí? Norte para allá está Arabia, ¿sí o sí? ¿Verdad que sí? Que para allá está Arabia. Pues entonces el islámico se arrodilla así, hacia allá, mirando hacia allá, porque allá es el lugar santo. El Señor dice, no es lugar santo, es donde quiera que estés, porque es en espíritu. Estás en la cocina, alaba a Dios. Estás en el baño, alaba a Dios. Estás en la iglesia, tengo que esperar allá a la iglesia para adorar a Dios. Estás mal, tú adoras a Dios donde quiera que tú estés. Cuando resuelva este problema, entonces adora a Dios. Adora a Dios en medio del problema. Dice que adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. ¿Y eso de verdad qué es? Adorar a Dios es adorarlo por lo que Él es, no por lo que te puede dar. Voy a repetir esto otra vez. Adorar a Dios es adorarlo por lo que Él es, no por lo que te puede dar. Pues déjame adorar a Dios para que me conteste la petición. Pues tú no estás adorando a Dios nada. Tú estás haciendo un negocio con Dios. Pues déjame adorar a Dios porque hace tiempo que necesito hacer eso o necesito sentirme bien. Déjame adorar a Dios para sentir la presencia de Él. Con presencia o sin presencia, levanta tus manos y adora al Señor. Nosotros no dependemos de la presencia o de sentir la presencia de Dios para comenzar a adorar a Dios. No es así. Nosotros adoramos a Dios porque sabemos que Él es único. Único que no depende de nada. Que solamente existen dos cosas en el universo. Dios y la creación. Más nada. Ahí tú puedes poner cualquier cosa que tú me digas. Yo lo voy a poner en una de esas dos. Ángeles, creación. Demonios, creación. Universo, creación. Mar, creación. Ballena, creación. Dios. No tiene nada que se compare a Él. Él es digno de ser alabado.
Y a pesar de que Él es digno de ser alabado, que no tiene nada que se compare a Él, aparte de eso, nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Independientemente Dios aún nos hubiera dado su Hijo o no, Él es digno de adoración. Pero aparte de que es digno de adoración, el hecho de que haya hecho ese gesto con nosotros es doblemente, triple, 4 veces, 5, 6, digno de adoración. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 dice que se postraron los 24 ancianos, toda la multitud de los ejércitos del cielo, ante el que estaba sentado en el trono y el Cordero. Porque es digno de abrir los sellos, el único digno que nos ha redimido para Dios, para el Padre Celestial. Por eso es que tú vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aparte de eso, la historia del samaritano nos habla de testificar. Dice aquí que entonces la mujer dejó ¿qué? Ella fue al pozo. ¿A qué fue al pozo? Dígame usted. Y dejó el agua, no le importó el agua. Y mira lo que hizo. ¿Y fue a dónde? Eso es otra cosa, que muchos de nosotros queremos irnos a predicar a otros sitios y tenemos que predicar en nuestra casa primero. Digo, yo sé que hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que hemos predicado en la casa y no se convierten. Pero Dios, ¿qué? Eso le toca a Dios. Nosotros somos sembradores de semilla. El que hace germinar la semilla es Dios. Tú eres simplemente un sembrador de semilla. Y yo le he dicho a la iglesia que sembramos semillas de fe. ¿Y sembramos semillas de qué? De duda. Semilla de fe sobre el que necesita fe, creer en Jesucristo. Y semilla de duda sobre el que está mal en su religión o en las cosas que están mal. Sembramos esa semillita de duda. Y esa semilla de duda va a germinar. Va a germinar. Entonces la mujer dejó el cántaro y dice que fue allá y dice, vení, ve un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Hay un profeta de Dios. Y dice entonces, ¿salieron qué? Y vinieron ¿a dónde? Oye, esos no son los mismos que habían rechazado a Jesucristo antes. Esos no son los mismos que en Lucas capítulo 9 dijeron, si vas para Jerusalén, no venga para acá. Pero ahora había un cambio. Por eso es que tú no puedes juzgar a nadie porque tú no sabes cómo el Espíritu de Dios trabaja sobre el corazón de los seres humanos. Mira lo que dice luego. Juan capítulo 4, verso 39. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron ¿en quién? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. Mire esta frase, y le rogaron. Los que no querían saber de Jesús, ahora estaban rogándole que se quedase con ellos. ¿Y se quedó cuántos días? Y muchos creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer, no es lo que tú nos dijiste, es lo que nosotros hemos visto. Dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor, amén. Los samaritanos que rechazaron a Jesús fueron los mismos que en la historia de la mujer samaritana dijeron, quiero a Jesucristo. Por eso no podemos juzgar a nadie. La historia del buen samaritano, que aunque no es una historia, es una parábola, o sea, no es una historia veraz que pasó de esa forma, sino es una enseñanza de Jesús, nos enseña que tenemos que ayudar, que tenemos que bendecir, que tenemos que dar la milla extra sobre los demás. Y la de los 10 leprosos nos enseña que tenemos que ser agradecidos con lo poco o con lo mucho. Tenemos que ser agradecidos. Y la mujer samaritana nos dice que Él es el agua de vida, que tenemos que testificar en nuestra casa acerca de Cristo, pero que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.